Muy buenos días, chicos. Buenos días con todos. Espero que hoy tengan un hermoso día. Bien, el día de hoy vamos a analizar el tema que se titula Sangre y linfa. Vamos a terminar con los tejidos conectivos que nos faltaban analizar. Bien, los objetivos de este encuentro son justamente explicar la constitución de la sangre, enunciar las clases de leucocitos y su importancia para la conservación de la salud. También vamos a justificar la importancia de la hemoglobina y las plaquetas para el organismo, así como definir lo que es la linfa, la leucemia, la hemofilia, la hematogonia. También, por último, vamos a enunciar dos funciones del sistema linfático en el organismo. Con esos objetivos pasemos al desarrollo de este tema. Bien, debemos saber que la sangre es justamente un tejido conectivo por lo que justamente recorre todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Pasa por diferentes órganos, por diferentes partes de nuestro cuerpo, justamente circulando, así como la linfa. Pero bien, la sangre está dividida o está compuesta por dos elementos. Uno, el plasma sanguíneo, y las otras son las células sanguíneas. Dentro del plasma sanguíneo se encuentra en su mayoría compuesto por agua, un 90% es agua. Luego está también constituido por un 7% de proteínas y el 3% restante lo conforman glucosa, vitaminas, grasas, del colesterol, ¿no? Hormonas, oxígeno, gas carbónico, nitrógeno y ácido úrico, ¿no? Esos son los elementos que constituyen lo que es el plasma sanguíneo, este elemento o componente de la sangre, ¿no? El plasma sanguíneo por lo general es un elemento eh, transparente que está dentro de la sangre. Bien, por otro lado están las células sanguíneas. Estas células justamente tienen su origen en unas células primigenias llamadas hematogonias que se encuentran en la médula roja de los huesos. Recuerden, en el tema anterior habíamos analizado el tejido conectivo óseo, en el cual descubríamos que dentro de los huesos largos había pues justamente la médula roja de los huesos, y es donde se originan ciertas células sanguíneas, específicamente los glóbulos rojos y también glóbulos blancos. Bien, justamente dentro de o a partir de las hematogonias se originan tres tipos de células sanguíneas. Una son los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. También tenemos los glóbulos rojos, llamados hematíes, o las plaquetas, a las que también las podemos denominar por los trombocitos. ¿Ok? ¿Qué características tienen los glóbulos blancos? Justamente estos glóbulos son células incoloras, es decir, que no tienen color. También se caracterizan porque estas células no tienen núcleo definido. Se encargan de detectar si hay bacterias u otros organismos y también expulsarlos del organismo. Para eso desarrollan este proceso llamado fagocitosis, ¿no? O lo fagocitan, es decir, lo agrupan en su interior, como que lo tragan, ¿no? Lo cubren con su membrana y justamente de esa forma como que se lo comen, digámoslo así, ¿no? Al fagocitarlo, pues lo destruyen y de esa manera están evitando que estas bacterias o estos microorganismos raros que entran a nuestro cuerpo puedan hacernos daño, causar alguna infección. Por lo general, los glóbulos blancos tienen una duración, un promedio de vida de entre 3 a 4 días. Además, miden de 8 a 15 micras. Micras son, como la palabra lo dice, son medidas microscópicas, ¿no? Muy pequeñitas, y esa es la medida específicamente de los glóbulos blancos. Cuando hay un exceso de glóbulos blancos en el organismo, puede causar una enfermedad denominada leucemia, ¿sí? Y la leucemia justamente es una especie de cáncer de la sangre o algo así, ¿no? Entonces, el exceso de estos glóbulos blancos en la sangre también ocasionan esta enfermedad. Por otro lado, tenemos los glóbulos rojos, las hematíes, también denominadas, ¿no? Así como los glóbulos blancos, estas células no cuentan con un núcleo específico, ¿no? Además, estas células se dedican o se especializan en transportar lo que es el oxígeno y el gas carbónico. Es decir, el oxígeno de los pulmones hacia todo el organismo, hacia las células de todo nuestro organismo, y luego
deja el oxígeno y va recogiendo lo que es el gas carbónico de cada una de las células para llevarla al oxígeno y así nosotros podamos expulsarla en nuestra respiración. Inspiramos oxígeno, que luego los glóbulos rojos se encargan de transportarlo por todo nuestro organismo y llegar a cada una de las células, y luego de las células sacar el gas carbónico que al expulsar el aire que se encuentra en los pulmones, pues justamente expulsamos ese gas hacia el exterior. Esa función está encargada para lo que son los glóbulos rojos. ¿Cómo se produce esto? Justamente por una situación o un elemento denominado hemoglobina, ¿sí? Lo que permite justamente asimilar el oxígeno de los pulmones y llevarlo a todas las células del organismo y luego expulsar el gas carbónico en el mismo proceso. Bien, el promedio de vida de estas células es de 120 días, más o menos, y también tienen un tamaño un poco más pequeño que los glóbulos blancos, de 7 a 8 micras de diámetro, con un grosor de 2 micras, ¿sí? Otra característica de los glóbulos rojos es que tienen forma esférica, ¿no? Tipo redonditos. Además, cuando hay un descenso de estas células, de estos glóbulos rojos, se produce una enfermedad denominada anemia. Y por último tenemos el otro elemento o la otra célula sanguínea denominada plaqueta o trombocito. Las plaquetas en sí son fragmentos de megariocitos, es decir, de células mucho más grandes. Al igual que las demás células de estas sanguíneas, esta también no cuenta con núcleo. La función específica de las plaquetas es justamente coagular la sangre cuando nuestro cuerpo tiene alguna herida específica. Coagula la sangre de tal manera que impide que haya hemorragias, ¿no? Las plaquetas tienen un promedio de vida de 10 días aproximadamente y miden entre 2 a 4 micras, es decir, son las células de este tipo sanguíneas más pequeñas. Además, se produce una enfermedad llamada hemofilia, que consiste en que el proceso de coagulación se vuelve mucho más lento. Es decir, cuando hay alguna herida o en algún proceso, la sangre no se coagula como debe ser y por tanto se hace más líquida. Y ante una herida o una externa o interna en nuestro cuerpo, la sangre va a salir mucho más rápido y se va a producir grandes hemorragias que pueden causar justamente enfermedades más graves e incluso la muerte. ¿Sí? Incluso ahora con las vacunas, ¿no? Por ejemplo, este es el problema de las vacunas de AstraZeneca, ¿no? Cuando no hay una coagulación adecuada, cuando hay un número bajo de plaquetas, ¿no? Es cuando con esta vacuna de AstraZeneca pues se generan ciertos problemas de trombos, ¿no? Es decir, de coagulación. Bien, chicos, eso con respecto a la sangre. Ahora vamos a analizar ese otro tejido conectivo y parecido a la sangre, denominado linfa. La linfa está dentro del tejido linfático, ¿no? Es decir, dentro de justamente el sistema linfático. Esta linfa tiene la función de activar el sistema inmunitario, es decir, los beneficios de este sistema linfático, el tejido linfático y la linfa, es que activan el sistema inmunitario, además controlan la concentración de proteínas, de aminoácidos, de azúcares, de hormonas, de nutrientes y hasta de sustancias de desechos que hay en la zona intersticial, es decir, entre una célula y otra, ¿no? En esa zona que divide o que separa a dos células, ¿sí? Esa es la zona intersticial. Bien, este tejido linfático o esta linfa también está compuesto por diferentes elementos. Uno son los linfocitos, la otra son la linfa como tal o el líquido intersticial y otros son los ganglios linfáticos, que son partes importantes de este sistema linfático, elementos del tejido linfático como tal. Bien, los linfocitos, al igual que con la sangre, ¿no? Los linfocitos detectan y atacan bacterias o cuerpos extraños. Es decir, los linfocitos están en la sangre y también están en el tejido linfático, en la linfa, ¿no? Cumplen función con ambos tejidos conectivos. Detectan y atacan bacterias o cuerpos extraños, ¿no? Los fagocitan y los eliminan.
¿no? Además, estos linfocitos circulan por todas las partes de nuestro cuerpo. Pasa por los capilares, a los vasos sanguíneos, ¿no? Llegan hasta los ganglios, ¿no? Y justamente circulan por todo nuestro cuerpo detectando, eliminando lo que son bacterias, microorganismos extraños a nuestro cuerpo, a nuestro organismo como tal. La linfa también es parte de este tejido linfático, es un líquido eh, que se encuentra justamente en todo nuestro cuerpo y recorre justamente nuestro cuerpo por medio del tejido linfático del sistema linfático como tal. ¿Sí? Recuerden, la linfa también es parte del plasma sanguíneo. La función principal de este tejido, de este elemento, es justamente que arrastran los restos de sustancias nocivas hasta los ganglios, ¿no? Para luego, a partir de ellos, poder ser eliminados totalmente, ¿no? Y por último, los ganglios linfáticos justamente son masas de tejido llenos de linfocitos. Los ganglios por lo general los tenemos en la parte alta, ¿no? Por el cuello, no las axilas, ¿no? Y también en la parte de las extremidades inferiores, ¿no? Estos ganglios están llenos de linfocitos y justamente sirven como una especie de sedazo para poder filtrar la linfa, ¿no? Y que ésta pueda circular del sistema linfático, pasar a la sangre y poder desarrollar, llegar nuevamente a lo que es el plasma, ¿sí? Entonces, esos son los diferentes tipos del tejido conectivo de la sangre y de la linfa, y que justamente conforman este último elemento de los tejidos conectivos. Con eso, chicos, queremos hacer un resumen, que lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Veamos que los elementos que conforman el tejido conectivo de la sangre son los leucocitos, glóbulos blancos, los glóbulos rojos o hematíes, ¿no? Las plaquetas, ¿no? O trombocitos y el plasma. ¿Ok? Luego está el tejido linfático conformado por las amígdalas, esto ya lo vimos en el año anterior, los ganglios linfáticos, el vaso linfático, ¿no? El vaso, incluso aquí bajo el corazón, ¿no? Los ganglios linfáticos que también se encuentran en la parte de las extremidades inferiores, ¿no? Luego también el timo, ¿no? Cerca del corazón y el vaso en la parte inferior, ¿no? Y también lo que son los conductos linfáticos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos también conforman este nuevo tejido conectivo por el cual el sistema inmunológico trabaja para defender nuestro cuerpo. Aquí tenemos tipos de glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos también pueden ser monocitos, ¿no? Tienen otros tipos, ¿no? Los linfocitos y por último están los granulocitos que se subdividen en basófilos, neutrófilos y acidófilos. ¿Ok? Bien, en resumen, chicos, la sangre y la linfa son considerados como tejidos conectivos porque al circular por el cuerpo ponen en contacto los tejidos, órganos y glándulas. Están constituidos por células especializadas y por una sustancia intercelular. Y con eso estamos terminando la explicación de este tema para que ustedes puedan desarrollar. La tarea, chicos, en sí consiste solamente en pasar estos mapas conceptuales, este de la página 3 y la página 4, pasarlos al cuaderno. Eso es lo que deben realizar en este tema. Y con eso, chicos, estamos terminando. Les deseo que tengan un buen día, cuídense mucho, pórtense bien. Recuerden que en el próximo encuentro vamos a tener la lección del tema 4, 5 y 6. Con eso, me despido, que tengan un buen día. Chao, chao.